Bueno, muy buenas tardes con todos en honor al tiempo. Hemos esperado 5 minutitos para hacer la presentación. Gracias por asistir, gracias por estar aquí, gracias por darse su tiempo también, su tiempo muy valioso para la asistencia a la clase. Bueno, pues siempre es un gusto poder compartir con ustedes y qué más en esta tarde, ¿no? Entonces, procedemos a continuar en lo que nos habíamos quedado en la clase anterior y pues a seguir avanzando con lo que teníamos preparado para el día de hoy. Entonces, tenemos un poco, vamos a ir a la guía nuevamente, ¿sí? Para irla revisando en la parte que nos habíamos quedado. A ver, estábamos hablando algo de los modelos de diseño curricular, ¿no es cierto? Entonces, ya mencionado, decíamos que es importante eso del currículo porque nos permite planificar, organizar, evaluar contenidos, en tanto la metodología, las estrategias que se emplean, ¿no es cierto? Y que eso es muy importante, pues, para lograr un aprendizaje, para lograr también una correcta evaluación, ¿sí? Entonces, el currículo, habíamos dicho que el Ministerio de Educación ya nos entrega todo, ¿sí? Se nos entrega todo hecho. Nosotros lo único que debemos hacer es ejecutar. Entonces, ¿dónde está el trabajo del docente? ¿Dónde está la labor del docente? Es en la ejecución. ¿Por qué? El Ministerio de Educación nos da los objetivos, nos da las destrezas, nos da, en este caso, los indicadores de evaluación, ¿sí? Todo, absolutamente todo, para todas las materias. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es encontrar lo que necesitamos de nuestra materia y pues seguir organizando. Una vez organizada esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar una metodología, ¿sí? Y esta metodología va a depender mucho de lo que nosotros deseemos, ¿sí? Que el estudiante aprenda. Y en eso del desear nos habíamos centrado, ¿sí? Dentro del Ministerio de Educación, lo que se conocía como las destrezas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver el documento de las destrezas, ¿sí? Decíamos que teníamos las destrezas básicas y las básicas imprescindibles, ¿no es cierto? Tendríamos también los objetivos, pero la que nos interesaba a nosotros eran estas destrezas que se agrupaban en bloques, ¿sí? Y estas destrezas también las denominábamos aprendizajes, ¿sí? Pero este aprendizaje podía ser el básico que podíamos, no podíamos alcanzar, pero el imprescindible es el sí que se espera a largo plazo, ¿no es cierto? Pero en el cual nosotros debemos sí tener o desarrollar mejor nuestra metodología es en el aprendizaje básico imprescindible, porque ese es el que se va a perpetuar a lo largo, ¿sí? De lo que nosotros conocemos como la básica, básica superior y el bachillerato. Entonces, para eso, yo les había dicho que, y les había puesto en el grupo este documento. Este documento es el cual nosotros estamos manejando actualmente, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en la clase anterior, que en el 2016 se da la reforma curricular y de ahí en adelante hemos manejado un solo currículo que ha tenido diferentes modificaciones. Una modificación grande se da por el contexto del COVID y la otra modificación se da en el contexto del énfasis en competencias, ¿ya? Que es la que actualmente nosotros estamos utilizando para planificar. Entonces, dicho esto, en la guía de contenidos, pues vamos a ver cómo funciona o cómo vamos nosotros a integrar, ¿sí? Este modelo curricular. ¿Por qué?
porque habíamos dicho que es un modelo curricular que tiene ciertas características, ventajas y desventajas. Dentro de estas características habíamos visto un modelo curricular tradicional, por competencias, el sociocrítico, ¿sí? Y también hablábamos de uno que decíamos era emancipador, ¿no es cierto? Que puede ser es una idea, ¿sí? Que se plantea como sociedad, ¿sí? Esto para traer un poco colación, ¿sí? Que debemos desarrollar, ¿sí? Una, un currículo que gire en torno a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros estamos traemos acá al país, ¿sí? Currículos de diversos lugares. Uno vino de España, otro vino de México y lo hemos adaptado. Pero no, con esto no digo que toda copia sea mala, ¿no? Sino que el hecho es que al copiar no estamos resolviendo las necesidades educativas que tenemos nosotros como población. Entonces, la visión de educación que desea el Ecuador es lo que nosotros debemos alcanzar. ¿Y cómo se alcanza eso? Pues con la metodología. Tenemos aquí la planificación curricular y esto de la planificación curricular es lo que vamos a realizar a continuación, ¿ya? La planificación curricular o la planificación del currículo educativo es un proceso que implica la definición de los objetivos, contenidos, metodologías y evaluaciones de un programa de enseñanza-aprendizaje. Este programa de enseñanza-aprendizaje para nosotros está dividido por bloques, ¿sí? Porque les había dicho a clase anterior, anotar, que nosotros tenemos el macro, meso y el microcurrículo, ¿no es cierto? Sí, que eso es lo que vamos a ver ya a continuación. Esto me entrega ya el ministerio, ¿sí? Vuelvo y repito, el Ministerio de Educación ya me entrega todo lo que yo tengo que hacer. Aquí, donde yo voy a poner el peso, ¿sí? Es en escoger las destrezas que quiero dar y la metodología que voy a utilizar. Entonces, ahí está mi labor. Vamos a ir entonces avanzando. Esta planificación curricular gira en torno a lo siguiente. Vamos a adelantarnos un poco acá. ¿Sí? A estos niveles. El nivel macro que nos dan las exigencias sociales, que es lo que esperamos como país, ¿sí? Y lo que espera el país de nosotros los docentes es que entreguemos a la sociedad, ¿sí? Personas que sean justos, sean solidarios y sean innovadores. ¿Dónde encontrábamos eso? ¿O por qué decimos que eso es lo que necesita el Ecuador? Estudiantes que sean justos, solidarios e innovadores. ¿Por qué decimos eso? ¿Dónde estaba eso? ¿Quién nos decía eso? A ver, vayamos recordando. Estas exigencias sociales, ¿sí? El ser justo, ser solidario, ser innovador, ya nos entrega el Ministerio de Educación, ¿sí? Esa es la exigencia que nos pide. Entonces, en la escuela, ¿sí? O en el colegio, lo que nosotros recibimos ya por bloques, ¿sí? O las unidades que nosotros vamos a ir planificándolas, ¿sí? En base a nuestro currículum, se denomina mesocurrículo. Entonces, nosotros tenemos ahí el POA, por ejemplo, ¿sí? O el PCA. Entonces, tenemos ahí el plan operativo anual, ¿sí? O el plan curricular anual, ¿sí? Y de ahí, esas unidades didácticas, nosotros vamos a a la parte microcurricular, que es ya en el aula, cómo yo voy desarrollando. Entonces, en algunas unidades educativas solo me pedirán la parte mesocurricular, en otra me pedirán la meso y la microcurricular.
¿sí? En otra me dirán, ¿cuánto planificó? 4 bloques, ¿ya? Entonces, de los 4 bloques, solo presente 4 planificaciones microcurriculares. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber en torno a esto? Necesito saber que existen unos eslabones dentro del currículo. Entonces, es el término utilizado en el contexto para designar las direcciones en que se manifiesta el proceso curricular, la forma en que se expresa y se revela concretamente. Son los complejos estadios o momentos por los que transita el proceso docente educativo, diferenciándose del quehacer de los sujetos. Entonces, estos eslabones van a ser, estos vacíos, ¿sí? Van a ser los que yo debo ir, ¿sí? Solventando. ¿Cómo? Con mi metodología. Entonces, estos eslabones van a ser solventados con la parte del diseño curricular. Entonces, ahí vamos. Revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico. Vamos a una clase, ingresamos, planteamos un tema, sacamos preguntas, hacemos una lista de cotejo y vamos evidenciando si los estudiantes aprendieron o no la clase que se le impartió el año anterior. Entonces, ahí viene un eslabón. Entonces digo, a ver, el currículo, esto sí aprendieron, esto no, esto les falta. Entonces, ahí yo voy a plantear, ¿sí? Mi metodología. ¿Cómo planteo mi metodología? Pues perfeccionando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Viendo la concepción del currículo, qué es lo que se espera, ¿sí? Entonces, ahí veo las acciones que voy a realizar, cómo la voy a elaborar y también qué documentos necesito. Entonces, ustedes saben, hoy en día estamos en nos están llegando muchos acuerdos, muchas reformas, ¿sí? A lo que nosotros estábamos ya prácticamente acostumbrados, pero de ahí debemos esperar hasta diciembre cuando ya va a llegar el nuevo currículo, ¿sí? Esto estaría por verse, puesto que ya vienen las elecciones y prácticamente en 2 semanas ya tenemos elecciones y no se sabe si la ministra de Educación se quede o no, si le ratifiquen o no. Entonces, ahí tendría que revisarse nuevamente los acuerdos, ¿sí? Y van a existir otros cambios. Sin embargo, con lo que tenemos ahora, vamos a seguir planificando todo el año escolar. ¿Por qué? Porque si el currículo aparece en diciembre, va a venir las reformas para la costa, ¿sí? Y esas reformas a la sierra nos cogerá hacia el otro año. Entonces tardaría. Entonces, tendríamos un periodo de tiempo para ir observando cómo les va en la costa y pues nosotros aprender de ellos, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros necesitamos saber es que para realizar este diseño curricular necesitamos diagnosticar problemas y necesidades educativas en el contexto de qué, de lo que les había planteado aquí, de las exigencias sociales. ¿Qué es lo que nos hace falta a los ecuatorianos? ¿Qué es lo que necesita el ecuatoriano? El ecuatoriano necesita personas que sean justas, solidarias e innovadoras. Entonces, esto nos va a dar a nosotros la visibilidad en el mundo. Entonces, vamos a plantearnos ahí una modelación del currículo. ¿Cómo vamos a modelar este currículo? Un tronco común. En el tronco común vamos a seleccionar las materias que necesitamos y ahí viene la estructuración curricular. Vamos a decir, las materias, ¿sí? Del tronco común van a ser estas y de estas se van a desprender las siguientes. Entonces, a esas materias del tronco común les vamos a denominar áreas del conocimiento. Y estas áreas del conocimiento me permitirán generar materias dependiendo los niveles y la profundidad, ¿sí? Que yo deseo o la complejidad que yo deseo mostrar para mis estudiantes. Entonces, luego vendrá la organización de la puesta en práctica, que es lo que ya el ministerio me provee, lo que yo voy organizando, y ahí sí
vendrá el diseño de la evaluación. Como todos ustedes ya saben, tenemos que realizar las pruebas de base estructurada, ¿sí? En donde no son fáciles, ¿sí? Una prueba de base estructurada para poder responder a esa interrogante. Sí, muchos decimos, no, pues es que nos dan ya la selección A, B, C, D. No, en la complejidad de la evaluación se mide la calidad de contenido que yo le he dado, ¿sí? Y también se mide la calidad de contenido que yo le he proveído al estudiante y cuánto él ha logrado asimilar. Entonces, dicho esto, pues pasaremos a la parte del diagnóstico de problemas y necesidades, ¿sí? Aquí vamos a ver la parte de los referentes filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, pero sin antes avanzar a lo que habíamos planteado en un inicio, que sería el hecho de la planificación, ¿no? Entonces, vamos a ir a la planificación. Yo les había solicitado, ¿sí?, que tengan su guía de contenidos con destrezas, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba acá? Entonces, ciencias. A ver, esta hoja que tenemos aquí será, esta hoja será, o me permitirá esta hoja elaborar lo que nosotros conocemos como el microcurrículo. Entonces, si bien ya tengo las unidades que he desarrollado en otro momento, ¿sí? Hoy voy a desarrollar, en cambio, la planificación para mi clase, ¿ya? Entonces, voy a poner la unidad a la cual yo deseo, ¿sí?, planificar. Y para eso, yo tengo el documento del currículum. Voy a hacer yo uno de historia. Ustedes pueden ir desarrollando el que ustedes consideren, ¿no? Entonces, a ver. Aquí, por ejemplo, yo tengo ya los objetivos del área por subnivel. Tengo los indicadores de evaluación, los criterios de evaluación y las destrezas con criterio de desempeño por el área del conocimiento. Entonces, miren, estas gráficas que nosotros tenemos aquí, esas serán las competencias que nosotros debemos desarrollar. Y para llegar a esa competencia, debemos plantear un criterio de evaluación acorde a la competencia. Entonces, voy a tener aquí, ¿sí?, este documento que me permitirá a mí escoger, ¿sí?, cada uno de las unidades las cuales yo necesite. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahí planificando. A ver. Entonces, vamos a ir planificando. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Tengo aquí entonces los diferentes elementos que básicamente van a ser los mismos, van a estar planteándose. El formato puede estar modificado, sí, en la parte superior, pero esto sí no se va a modificar.
las destrezas, la estrategia, los recursos, la evaluación. Aquí tenemos el indicador de logro y el indicador de evaluación, las técnicas de instrumentos de evaluación. Eso siempre va a ir. Las adaptaciones curriculares, eso es lo que vamos a ir viendo, cómo podemos aplicar estas adaptaciones, ¿sí? Pero vamos a ir encontrando cada uno de estos elementos que nos van pidiendo, ¿ya? Entonces, vamos a ir ahí planificando. Primero vamos a buscar la unidad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos lo que les había dicho, ¿sí? Ya tenemos el elemento de el currículo con énfasis en competencias. Pero algo que vamos a utilizar, ¿sí? Aquí va a ser nuestro, ¿dónde está? Va a ser nuestro documento del currículo. Entonces, por ejemplo, aquí que está educación física, vamos a buscar el de historia. Este es de química. Aquí está. Profe, ¿cómo está? En historia. Eso es, profe, eso es de escolar, pues sí, ¿no? Porque como yo trabajo en un CDI, ahí nos dan otra guía prácticamente para hacerlo de otra forma, pero esto es escolar, ¿verdad? Sí, lo mismo van a encontrar en las instituciones, sean públicas o privadas. Lo Oh, que ya. va a ir cambiando, ¿sí? Lo que va a ir cambiando es la metodología y cómo se van a dividir los bloques. Ok, Pero de gracias. ahí los formatos siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, yo voy a ver aquí, no sé, el bloque 1, ¿ya? Entonces yo ya tengo aquí los objetivos generales del área. Pues voy a poner un objetivo dependiendo de lo que yo desee priorizar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aquí básicamente ya me organiza el contenido que yo voy a ingresar en mi planificación. ¿Ya? Entonces voy acá y aquí tengo, por ejemplo, ¿sí? Los objetivos. Tengo acá, miren, los básicos imprescindibles y los básicos deseables. Lo que yo les había dicho es que podemos escoger uno de estos, ¿sí? Y verificar acá dentro de las áreas del conocimiento por competencias, ¿sí? ¿Cuál es el que se encuentra? Y ese vamos a ir desarrollándolo. Entonces, los imprescindibles, eso sí, de ley están por competencias, ¿no? Los deseables, no muchas de las veces. Entonces, por ejemplo, vamos a ir hacia acá, para ir organizándonos mejor. Mire, aquí nos dan los objetivos del área, las destrezas, ¿sí? Nos dan los indicadores y los elementos del perfil del salir del estudiante. Entonces, ahí es donde yo escojo qué unidades. Mire, el criterio de evaluación dice analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural e historiográfica producto de la investigación basada en fuentes y enfoques condicionantes, materiales y simbólicos. Esa es la unidad 1, ¿sí? Entonces está aquí los códigos, ¿sí? Ciencias sociales, historias, en el nivel 5, 5.1. Entonces voy buscando aquí, ¿sí? El 5, 5.1 de la matriz
ir buscándole en qué nivel se encuentra. O qué eje temático yo voy a aplicar en eso. Voy a ir acá. Si mal no me equivoco, en el 1 estaba de la historiografía. Miren, aquí tenemos. ¿Sí? Contrastar los conceptos de historia e historiografía con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. Entonces, pongo control C. Ese va a ser mi eje temático 1. Entonces, voy a trasladar acá a la guía de contenidos, ¿sí? Con unidad 1, nombre de la unidad, ¿sí? Mi nombre de la unidad, lo que yo tenía, los orígenes y las primeras culturas de la humanidad. Los orígenes y las primeras. Acá, ¿qué destreza voy a desarrollar? Entonces, pego. Perdón, pego aquí. ¿Ya? Esto es lo que voy a desarrollar. Contrastar los conceptos de historia y historiografía con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. Esa es mi destreza. ¿Qué voy a ir? Subnivel. ¿Ya? Entonces, ¿dónde busco esto? Nuevamente me voy al documento. ¿Mm? Llego acá al documento. Deme un ratito, por favor. Y te contaba así, Dani, a dormir, Dani. Ya. A ver. Entonces, ahora sí, vamos a buscar los objetivos. Profesor, pero en la unidad se pone el colegio, la escuela, a la que representa, ¿verdad? ¿O qué? ¿O la unidad del tema? No, o sea, si en la parte de arriba dice unidad educativa, sí, pero en este caso nosotros estamos en nuestra plantilla ya netamente, ¿sí? Del nombre de la unidad, si no se refiere al nombre de la unidad educativa. Si en ese caso ustedes desearían poner eso, podrían hacer un apartado aquí, ¿no? Unidad educativa, no sé, nuevo amanecer, ya. Entonces ahí ponemos unidad educativa nuevo amanecer, aquí pondríamos el logo de la unidad educativa. Si tiene algún bachillerato internacional, lo pegaríamos acá también el logo del bachillerato internacional. Caso contrario, solo podríamos poner el sello del Ministerio de Educación y con eso estaría. Pero nosotros, como estamos haciendo una planificación microcurricular, por eso llevamos el nombre de unidad 1, ¿sí? No se refiere al nombre de la unidad educativa, sino más bien al nombre de la unidad que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Para nuestra planificación. Entonces, ¿no? El objetivo del área por subnivel. ¿Qué nos decía acá en nuestro documento? Aquí tenemos objetivos por subnivel. O también tenemos en la parte de acá también por subnivel. Entonces,
Valorar. Aquí debemos buscar uno que tenga relación con la historia y la historiografía. En este caso de la que yo estoy desarrollando, ¿no? Si ustedes están desarrollando otra, pues deberíamos de ir buscando aquí, no sé, de matemática, de inglés, de ciudadanía, de filosofía, ¿ya? Entonces, podemos escoger esta, ¿sí? La 5.2. Identifica las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron para distinguir cuáles de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana ecuatoriana en la actualidad. O también podría ser los conceptos tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. Como vamos o gira en torno a la investigación, podemos escoger esta, ¿sí? Entonces, copiamos y pegamos en nuestro documento. Objetivo del área. Lo pegamos aquí, ¿ya? Entonces, mire, como viene producciones, cultura, ¿ya? Grado curso, ya estemos dando a primeros, ¿ya? Primero BGU, paralelos, A, B, C, D, E, ¿ya? La fecha, 05, 08, 2023, ¿ya? Docentes, sí, aquí va. El nombre del compañero, ¿ya? Ahora, ¿qué me pide? Criterio de evaluación. Voy nuevamente a mi documento. Sí. Compartir el mismo. Voy a mi documento. Y aquí nuevamente voy a la parte de abajo a buscar mi criterio de evaluación. Entonces, voy hacia abajo. ¿Sí? Y aquí tengo mi criterio de evaluación, mire. Entonces lo que hago es copiar. Control C. Voy a mi documento. Control V. ¿Sí ven cómo voy llenando? Ahora, en estrategias metodológicas, aquí hay algo interesante. Vamos al documento. Y aquí, ¿qué nos dice? Orientaciones metodológicas para la evaluación del criterio. Aquí, ¿qué es importante? Por lo general, todos, absolutamente todos, actualmente estamos planificando en torno al ERC, ¿no es cierto? ¿Qué significa ERC? ¿O para qué sirve el ERC? A ver, voy a escribirles acá. Anotar. ERCA. El ERCA es nuestra forma en la cual nosotros planificamos. Primero, la experiencia, ¿sí? Lo que hemos aprendido con anticipación. Luego viene una reflexión. O sea, es como una técnica de interaprendizaje a las Sí, teorías. el ERCA nosotros siempre debemos desarrollar esto. Esto del ERCA lo desarrollamos el inicio, ¿sí? Desarrollo y la finalización. En torno a esto funciona el ERCA. La E significa experiencia o experimentación, ¿sí? La experiencia, los aprendizajes preconcebidos. Por ejemplo, si yo voy a hablar del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, ¿qué les enseñaré o qué intuyo que ellos ya saben que es el cuerpo humano?
les voy a enseñar, por ejemplo, los elementos químicos del agua. Entonces digo, a ver, ¿cómo les enseño el agua? Algo que con anticipación, ¿sí? Ya sea un aprendizaje seguro que yo sé que ellos tienen para poder iniciar mi clase. Y de eso voy a llevarles a la reflexión. La reflexión siempre la vamos a desarrollar nosotros con unas preguntas, ¿ya? Luego viene la C, que es la conceptualización. Aquí voy a desarrollar todo en base a los conceptos. Aquí yo voy a desarrollar lo que deseo que ellos aprendan. Y la A es de aplicación, cuando ellos ya muestran un producto. Esto es una clase. Esto siempre va a estar en nuestro desarrollo curricular, ¿sí? El currículo nos dice que debemos realizar esto: la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Y eso me muestra aquí en estas orientaciones metodológicas, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. Dice que este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para descomponer un todo en sus partes e identificar diferencias. En este caso, de los conceptos de historia como realidad e historiografía como construcción intelectual del conocimiento histórico, basándose en un proceso de investigación, uso de fuentes y contrastes de enfoques diversos. Es muy importante emular el oficio del historiador, acercándose a fuentes primarias, documentos, cartas, diarios, crónicas, etcétera, cotejándolos, decodificándolos, indagando su autenticidad, de manera que los estudiantes se acerquen de una manera viva a la construcción del conocimiento histórico. Entonces, pueden comprender el porqué de las exclusiones y discriminaciones que obedecen a intereses de poder político, económico, ideológico. Cada paso de este proceso puede ser evaluado independientemente y al final el producto, cuando se haya escrito el libro de historia de cada grupo de trabajo, estudiantes, informes, síntesis, narraciones, descripciones, microbiografías, cotejo de fuentes, juego de hipótesis y posibles enfoques de un mismo hecho, fenómeno o proceso, son estrategias necesarias de este aprendizaje. Eso es lo que me dice la orientación metodológica. ¿Qué necesito aquí? Esto es lo que me dice, ¿no? Esto es lo que yo voy a desarrollar en torno al ERCA. Entonces me voy a mi documento. Control C. Me voy a mi documento. Estrategias metodológicas. Voy a aplicar aquí. Si no están utilizando el ERCA, ¿sí? En estrategia metodológica solo se pone inicio, se pone desarrollo y fin. Y ahí voy a poner, ¿no? Inicio, no sé, motivación, 10 minutos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer en la motivación? Juego de roles, ¿ya? Desarrollo, aquí voy a ingresar, no sé, páginas web, ¿sí? Voy a ingresar videos, voy a ingresar documentos, ¿sí? Todo lo que yo vaya a ir con ellos revisando. Y en el fin voy a poner lista de cotejo, rúbrica. Y ya. Entonces pongo aquí 10 minutos, aquí voy a poner unos 10 minutos igual, y ya tengo 20. En todo esto me voy a demorar otros 10 minutos, tengo 30. Y en finalizar unos 10 minutos más, tengo 40 minutos. Se ha acabado mi clase, ¿sí? Entonces, aquí voy a ir yo poniendo qué tiempo, ¿sí? Voy a utilizar para desarrollar mi clase. Esto se utilizaba también en el modelo sociocrítico, o también se utilizaba en el conductista. En el constructivista mucho se utilizó esto.
Pero el cognitivo, ¿sí? Que es el cual estamos ahorita por competencias, ¿sí? El cognitivo nos dice que debemos realizarlo por el ERC. Entonces, vamos ahora a desarrollar por el ERC. ¿Y el cargador? Vamos a ir desarrollando por el ERC. Ahí sí, voy a poner la E. ¿Sí? Experiencia, ¿no es cierto? Experiencia. Y dice, en este caso, los conceptos, historia como realidad de historiografía, como construcción intelectual del conocimiento histórico, basándose en un proceso de investigación, uso de fuentes y contrastes de enfoques diversos. ¿Cómo voy a utilizar la experiencia? ¿Qué es lo que necesito aquí? La experiencia me conlleva a una interrogante. Esa es la forma, es la mejor forma, de hecho, para ingresar al estudio, ¿sí? O atrapar al estudiante. Entonces, ¿cómo yo puedo generar una pregunta para que el estudiante se interese por la historia, por la historiografía, o que se interese por la investigación, o se interese para el uso de fuentes y otros enfoques? ¿Qué pregunta utilizaría ahí, por ejemplo? Si yo quiero que él aprenda de la historia, ¿qué pregunta utilizaría ahí? A ver, si estuviéramos en la básica, yo quiero que aprenda sobre la historia, le diré, a ver, ¿qué se me ocurre ahí? Una pregunta para aprender sobre historia. Podría ser a qué nos ayuda la historia. Mm, Los antepasados, hay muchos temas de historia, pues, maestro. sí, pero básicamente en esto deben ver. Esta es la parte metodológica que nos pide la experiencia. Conceptos de historia como realidad, historiografía como construcción intelectual del conocimiento histórico basándose en un proceso de investigación, uso de fuentes y contrastes de enfoques diversos. Entonces dice, ¿cuáles han sido tus antepasados? ¿Sí? ¿Para qué sirve la historia? Em, ¿Por qué es importante la historia? Podría ser también. ujú. Es importante conocer la historia. ¿Qué otra pregunta podríamos usar ahí? Podría ser. Podría ser cuáles son los objetivos de la abarca de la historia. Escucho interferencia, no sé si la pueden escribir. Miren, miren. ¿Conoces alguna historia de tus abuelos? Sí, entonces ahí, ¿qué estamos desarrollando? Estamos buscando, ¿sí? El uso de fuentes. Y ahí yo voy a ir contrastando. Lo importante es generar una pregunta y que la pregunta no se responda con sí o no. Entonces, ¿para qué sirve la historia? ¿Sí? ¿Por qué es importante la historia? ¿Conoces? Aquí podemos usar, a ver, tengo una aquí.
¿Cuál es el objetivo del estudio de la historia? ¿Sí? ¿Qué te enseña la historia? Muy bien. ¿Sí? Entonces, miren, ahí vamos desarrollando y él nos va a decir, no, ¿qué te enseña la historia? Sí, no puede decirnos eso, entonces nosotros ahí ya vamos a generar la construcción de ese conocimiento en base a la experiencia. Dice, ¿cuáles han sido tus antepasados? Se pone a pensar, no, mis antepasados, ¿qué? Sí, puede ser, conoces la evolución de las especies, ¿sí? Algo ahí. Por ejemplo, alguna tradición que tenga la familia, ¿sí? Para engancharle a la parte de la historia. De ahí, de la experiencia, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente letra que nosotros necesitamos? La R, ¿no es cierto? La reflexión. Entonces nos dice, es muy importante emular el oficio del historiador acercándose a fuentes primarias, documentos, cartas, diarios, crónicas, etcétera, cotejándolos, decodificándolos, indagándolos. Entonces, en la reflexión yo voy a utilizar un texto, ¿sí? Entonces, reflexión, lectura crítica. Esto me va a ayudar a mí a reflexionar sobre eso. Por ejemplo, voy a escribir esto. A ver. Voy a escribir esto. A ver. Para ello. Perdón, escribo con mayúscula, ¿no? Para todo escribir una sola. Ambos ninjas para monstruos, pistolas, puntos, juguetes para ellas. Barbies, bebés, unas lápices de labios. Ya, entonces, ahí tengo un texto, ¿ya? Puede ser un texto no más allá de unas 250 palabras, ¿sí? O un texto corto que ustedes escojan, eso queda ya a, a criterio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos juguetes para ellos, Rambos, ninjas, Batman, monstruos, pistolas. Juguetes para ellas, Barbies, bebés, cunas, lápices de labios. Entonces, ¿cómo yo puedo ingresar? ¿Sí? O cómo, ¿de qué me sirve esta reflexión? Ahí sí, mediante esta lectura crítica, van a decir, no, obviamente voy a poner algo más específico sobre historia, ¿sí? O historiografía. Entonces les llevaré al estudiante a decir, a ver, ¿cómo ha transcurrido el tiempo? ¿Sí? ¿Por qué existen dentro de la historia la parte del hombre y la mujer? ¿Por qué se siguen reproduciendo patrones sociales? ¿Cómo la historia colabora a no cometer los mismos errores? Entonces, todo esto me va a servir para construir un elemento, ¿sí? De reflexión. Por eso es importante aquí que la hagamos con una lectura, ¿ya? O a su vez, si van a utilizar un video, que ellos desarrollen o respondan unas preguntas, ¿sí? Nuevamente, en base a esa reflexión del video. Pero lo usualmente es en la experiencia, iniciar con la pregunta, en la parte de la reflexión, iniciar con una lectura, y de ahí, ¿cuál sería nuestra siguiente palabra? La consolidación, ¿no es cierto? Consolidación. Entonces, nos dicen la consolidación. Es muy importante emular el oficio del historiador, acercándose a fuentes primarias, documentos, cartas, diarios, crónicas, etcétera, cotejándolos, decodificando, de autenticidad,
Ya, entonces, esto es lo que nosotros utilizábamos para la parte de arriba. En consolidación, entonces pueden comprender el porqué de las exclusiones y discriminaciones que obedecen al interés político. Entonces, en consolidación, voy a poner definiciones de las siguientes palabras. Poder político, económico, ideología, ¿sí? Esto voy a generar en consolidación. Obviamente las palabras de arriba, historia, historiografía. ¿Sí? Entonces, esto voy a desarrollar. ¿Cómo la voy a desarrollar? Aquí en consolidación voy a poner definición de las siguientes palabras. Aquí voy a poner organizador gráfico, o pondré aquí mapa conceptual, Lluvia de ideas podría ser también. pondré lluvia de ideas, ¿sí? Pondré, no sé, mandalas, ¿sí? Como yo ya deseo que se consolide esa información para que ellos aprendan. ¿Sí? Entonces ahí podré usar diagramas de Venn, árbol de problemas, espinas de pescado, todo lo que yo desee en la parte de consolidación. ¿Y cuál sería la palabrita que me faltaba? Ya tengo la experiencia, ya tengo la reflexión, ya tengo la consolidación. ¿Cuál me falta? ¿Podría ser gráficos? Sí, puedo usar lo que yo desee en consolidación. Sí, organizadores gráficos, cualquiera el que ustedes deseen. Pueden utilizar cuadros, diagramas de Venn, ¿sí? Una serie de elementos que tenemos nosotros para consolidar. Philips 66, mesas redondas, debates, ¿sí? Todo eso entra en consolidación. ¿Y qué nos faltaría la última? La aplicación. Aquí nos da en la orientación metodológica, dice, cada paso de este proceso puede ser evaluado independientemente y al final del producto, cuando se haya escrito el libro, historia de cada grupo de trabajo, estudiantes, informes, síntesis, narraciones, descripción, microbiografías, cotejo de fuentes, juego de hipótesis. Mire, entonces, ¿qué necesito yo? Voy a mandarles a realizar una microbiografía. Antes nosotros utilizábamos las biografías, ¿cierto? Pero como ahora entre todos los científicos han dicho que la historia se construye por la sociedad, más no por unas personas en específico, es lo que ya no se utiliza en esas biografías, ¿no? Entonces, voy a utilizar una microbiografía, entonces, aplicación, voy a poner, el estudiante escribe una microbiografía de sus abuelos paternos y maternos. Punto. Entonces yo ahí le llevo al estudiante el que me explique, ¿sí? Todos estos conceptos. ¿Cómo me va a explicar eso? Con una microbiografía. Bueno, mi abuelo fue una persona de escasos recursos que tuvo que trabajar, no sé, en la construcción del metro, por ejemplo. Entonces Claro, ahí tiene un voy. conversatorio. Exactamente, ya voy a un momento económico, voy a un momento ideológico, porque digo, a ver, trabajo en el ferrocarril, era justo cuando era la revolución liberal, entonces ya voy generando todo ese aspecto, ¿no? Entonces ahí yo les voy explicando, tu abuelito decía esto por esto, entonces voy tratando de concatenar las ideas, ¿para qué? Para que luego nuevamente yo les pregunte, ¿cuáles han sido tus antepasados? Y él diga, mis abuelos han sido personas que han tenido que, no sé, solventar diversas cosas en la vida, pero han logrado salir adelante. Entonces, la experiencia ya se quedó ahí, pero yo ya he ido desarrollando, ¿sí? Estos pasitos, que es la experiencia,
la reflexión, la consolidación y la aplicación. Entonces, este es el modelo que el Ministerio de Educación me dice que yo debo planificar. ¿Ya? Y aquí me dice que qué recursos necesito. Entonces, ahí sí, voy a mi documento, nuevamente me apoyo en el documento y voy a ver qué recursos puedo utilizar. Entonces, voy a ver qué recursos. Me dice aquí los objetivos que puedo utilizar. Miren, nosotros escogimos el 3. Aquí escogimos solo esta destreza. ¿Sí? No es como hemos escogido estos de acá, solo la una nomás. Y vamos a ver, ¿qué recursos? Si yo, ¿sí? En la parte de aquí del final me decían los recursos, ¿no? Para que lo recuerde. Aquí me decía. Cotejo de fuentes, juego de hipótesis, enfoques de un mismo hecho, fenómenos o procesos son estrategias necesarias en este aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a usar? Aquí es fácil los recursos. Los recursos voy a poner materiales del aula, que serían en este caso el pizarrón, la tiza, el borrador, ¿sí? Materiales del aula. Puedo utilizar una laptop, sí, por ahí voy a poner un video, ¿sí? Una laptop, voy a utilizar, no sé, un Infocus, voy a utilizar plantillas de organizadores, voy a utilizar acá uso de textos de, no sé, algún uso de textos de historia, ¿sí? Voy a poner recursos, visita guiada a un museo, ¿sí? Entonces ahí yo todos los recursos que yo utilice, ¿sí? Sean humanos, tecnológicos, todo, absolutamente todo lo que yo utilizaría para la parte de aquí, de la consolidación, ¿sí? Papelotes también, todo eso. Papelotes, hay marcadores, lápices, pintura, goma, Eso es la lista de cotejo. eso aquí, en recursos. Ah, ok, Recursos, recursos. ajá. Ah, ok, Sí. ok. Los recursos, esto va alineado con la consolidación, ¿no? Va alineado a esto, a la consolidación. Los recursos a la consolidación. Ahora me dice el indicador de evaluación. Indicador de evaluación, me voy a mi documento. Bien, ya todo me da el ministerio. Llego al indicador de evaluación. Aquí me dice indicador de evaluación. Entonces, escojo uno de los dos. Como yo estaba utilizando el de acá de historia e historiografía, entonces voy a utilizar este. Pongo control C. Me voy a mi documento. Y lo pego aquí. La lista de cotejo, profesor, puede ser también como indicadores de logro. Control V. A ver, no, ya les voy a mostrar cómo desarrollamos un indicador de logro en las técnicas de instrumentos de evaluación. Ya les explico cómo de esto vamos a desarrollar nuestro indicador de logro. Entonces, ahorita, sí, ya les explico de esto para nuestro indicador de logro. Entonces, aquí tenemos nuestro indicador de evaluación que nos dice, contrasta los conceptos de historia y historiografía mediante el uso técnico y ético de diversas fuentes, relativizando los diversos enfoques con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. De esto, nosotros debemos sacar, ¿sí? Nuestro indicador de logro. Entonces, aquí está la clave. Esta es la clave. Facilito.
Ustedes recuerdan la taxonomía de Bloom. Yo les había dicho. Entonces, aquí tenemos taxonomía de Bloom. Vamos a esta que yo les decía que era la más completa, la anterior, hace 4 clases atrás. Entonces, en esta taxonomía de Bloom, yo voy a escoger un verbo, supongamos yo escojo, ahorita está un poco lento el internet, voy a escoger un verbo y algo que me muestre eso. Por ejemplo, yo en la aplicación le dije un microcuento, ¿no es cierto? Entonces voy a poner escribir un microcuento en el cual se especifique los conceptos de historia, historiografía, hasta intelectual. Control C, Control V. He desarrollado aquí mi indicador. Entonces, ¿cómo debe ir alineado con la parte de la aplicación? Ya tengo yo mi logro. Ha escrito un microcuento, en este caso que era, no era microcuento, era una microbiografía, ¿no? Una microbiografía en la cual se especifiquen los conceptos de historia, historiografía mediante el uso técnico y ético de las diversas fuentes, relativizando los diversos enfoques con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. ¿Ya? Entonces, mire, ya he desarrollado. Ahora sí, ¿qué me pide? Me pide las técnicas de instrumentos de evaluación. Aquí sí, ya voy a poner lo que me decían, ¿no? Aquí sí voy a poner la lista de cotejo. Voy a poner, por ejemplo, observación, que sería en este caso la técnica, el instrumento. Voy a poner aquí una T para que sepamos que es técnica. Poner una I. Sepamos que es el instrumento. Lista de cotejo. Voy a utilizar aquí, no sé, rúbrica de evaluación. Voy a utilizar exposición. ¿Sí? También puedo utilizar ahí una lista de cotejo. ¿Sí? Puedo usar aquí el portafolio. ¿Sí? En el portafolio utilizaré rúbrica. Y ahí nosotros pues desarrollaremos cómo yo le deseo evaluar. ¿Sí? Entonces aquí irán solo estas partes. La técnica y el instrumento. Nada más. Ahora, si observamos nuestra planificación, nos falta aquí esto, ¿no es cierto? Perfil de salida. Este perfil de salida me da aquí esto. Significa justo y la I significa innovador y la S significa solidario. Entonces, ¿esto dónde encuentro? Nuevamente, me voy a mi documento. Y tengo aquí. Ya solo para tomar, control C. Me voy a mi otro documento. Y pongo perfil de salida, control V. Pare de contar. Aquí pues, le doy los retoques necesarios. ¿Sí? Y he terminado. ¿Fácil o difícil? Fácil guiándose, profe. Ay, Sí, ¿no es cierto? Ya ven, nos da todo, absolutamente todo nos da el ministerio. Lo único que nosotros debemos de hacer es tomar, ¿sí? Y poner en las secciones que nos pide.
Y lo mismo sucede acá. Especificamos la necesidad que nos da. Grado 1, grado 2, grado 3. Ya, eso es lo que debemos de especificar aquí. Porque nosotros no podemos poner aquí, no sé, discalculia, por ejemplo. ¿Sí? No podemos poner ningún criterio médico ni nada. Solo debemos poner grado 1, grado 2 o grado 3. Nada más. La destreza va a ser la misma, ¿sí? La estrategia metodológica va a ser desarrollada de la misma forma, pero recuerden que desde el grado 2 debemos ir modificando las estrategias, ¿sí? El grado 3 ya modificamos totalmente el currículo, dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, grado 3 hay personas que no pueden sumar, ¿sí? Porque tienen discalculia. Entonces, yo le voy a enseñar fracciones pintando círculos. ¿Ya? Entonces voy a ir aquí, estrategia metodológica, igual, en el ERC. Los recursos que utilizaré, pero todo esto va a ser en una medida menor a la cual yo les doy a los demás. Y aquí, obviamente, en las observaciones, ingresará aquí el coordinador o el vicerrector, lo que ustedes decidan, o si deciden aumentar aquí la parte de bibliografía. Obviamente debe estar el elaborado por, el revisado por, el coordinador de área y todas las firmas necesarias. Y con esto ya tendríamos nuestra planificación, que eso es lo que nos manda el Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener aquí en la parte que teníamos de la guía de contenidos y seguimos avanzando pues con nuestro contenido. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Alguna pregunta, duda, consulta, inquietud? ¿No? Ya. Entonces, seguimos avanzando. ¿Dónde encontramos esto? Nosotros debemos ir, ¿sí? A la página del Ministerio de Educación. Sí, no sé si les di esto en la anterior clase, de ir a la página del Ministerio de Educación. Vamos a ir a la página del Ministerio de Educación. Y ahí vamos a encontrar la parte que nos dice currículo. ¿Sí? ¿No les di esto? Aquí en el menú, en la parte de acá, nos dice currículo vigente. Ingresamos al currículo vigente y nos envía acá. Entonces aquí nosotros tenemos, miren, el currículo vigente, las mallas, el currículo priorizado, la contextualización de que esto es para Galápagos. Tenemos acá los lineamientos curriculares, materiales. Aquí nosotros tenemos básicamente todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos banco de recursos, tenemos materiales complementarios, aquí tenemos las áreas de educación general básica, el bachillerato general unificado, absolutamente todo. Aquí tenemos igual guías, ¿sí? Que nos permiten también complementar la parte educativa, materiales curriculares y didácticos. Miren, tenemos todo esto para utilizar nosotros en la parte de la metodología y en la parte de recursos. ¿Sí? Tenemos todo esto. En el BGU, las optativas, la intercultural, el bachillerato técnico, el tronco común, todavía estamos utilizando esto. En banco de recursos tenemos ejemplos de planificaciones, recursos varios, y hay también algo que se denomina caja de herramientas, que también pueden poner ahí en internet caja de herramientas y se desarrolla
todo lo que necesitamos dentro del currículo. Entonces aquí tenemos los acuerdos ministeriales, el del 2016 y el del 2018. El uno firma Fander Falconi y el otro la ministra Kremer. Pero es la que nosotros estamos todavía aún manejando, ¿sí? Entonces tenemos aquí esto para seguir pues todavía planificando. ¿Cuál es la idea de la evaluación del currículum? A ver, seguimos avanzando entonces. No hay preguntas, ¿no? Preguntas, dudas, consultas, ¿no? No, maestro, todo está bien. Solo Ya. que sí salí de la duda, porque lo que pasa es que yo trabajo en lo que es de un CDI, guardería. Entonces, aquí anteriormente sí se daba lista de cotejo, pero ahora ya no, ahora solo hay ficha de observación por ver al niño cómo juega, qué su reacción, si está tímido, si no. Pero vuelta acá es diferente, pues en el nivel de acá sí se pide lista de cotejo. Y como acá en lo que es el CDI, Centro de Desarrollo Infantil, como trabaja en MIES, entonces ya es diferente porque solo es interacción de juegos. Sí. A ver. Acá. A ver. Por ejemplo, en este caso, en la parte del infantil, ahí me dice una destreza. Reconocer las nociones dentro o fuera en su relación con objetos. Entonces, la actividad me dice colorear el pez que está fuera del agua con crayones de varios colores. Entonces, miren, la noción de dentro y fuera. Entonces, le digo al niño, colorea el pez que está fuera del agua con crayones. Entonces, él va a observar el agua, sí, le voy a enseñar dónde está el agua y todo, va a decir, este es el pez que está fuera, este es el pez que está dentro, ¿cuál es el que tú debes colorear? Entonces, ahí yo en mi lista, ¿sí? O en mi rúbrica, específicamente, voy a poner, si logra la destreza o no logra la destreza. Entonces, esos van a ser los elementos que a mí me permitan evaluar si logró o no logró. Ahora, otro elemento también me va a permitir eso, va a ser este, por ejemplo, en la básica, ¿sí? O en el inicial están ustedes. Hay unos indicadores que la I se denomina iniciada, EP en proceso, A adquirida y NE no evaluado. Entonces, por ejemplo, se va a dividir en la parte de desarrollo socioafectivo, desarrollo cognitivo, el lenguaje, motricidad gruesa, motricidad fina, identidad, independencia y autonomía y estimulación musical. Entonces, ahí me va a decir desarrollo socioafectivo. Expresa emociones a través de juegos de imitación. Iniciada, en proceso, adquirida, no evaluada. Entonces yo voy a poner, esa va a ser mi lista de cotejo. Pero eso voy a tener que desarrollar de cada uno de los niños. Entonces, si tengo 30 niños, pues tendré que tener 30 de estas fichas que me digan, ¿sí? El nombre del niño, la edad, el grupo al que pertenece y específicamente por ejemplo, se relaciona cariñosa y pasiva y positivamente con los adultos sin llegar a la dependencia hacia ellos, adquirida, iniciada o en proceso. Entonces, esa va a ser la parte en la que yo debo ir planificando, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo debo ir generando en, en mis estudiantes, lo que yo deseo de ellos. ¿Sí? Eso es lo que yo debo ir planificando en mi currículum. Como les había dicho, vamos a la destreza que yo deseo generar y según esta destreza, pues
seguiré modificando, ¿sí? Situación de aprendizaje, ¿sí? Ahora, vamos a la parte del currículo. ¿Cómo evalúo un currículo? Esto de la evaluación del currículo va en torno a esto de qué deseo como sociedad. Un currículo es posible evaluarlo en 10 años, ¿sí? Por eso es que algunos dicen, no, es que la educación actual no colabora, estamos mal, que no debería ser así. No, esto debe ser evaluado en 10 años para ver si está dando o no está dando frutos. Por ejemplo, las personas que estuvieron en la pandemia recién se integraron octavo. Estaban en octavo y ya les tomó la pandemia. Llegaron a mitad de segundo de bachillerato, ¿sí? Si mal no recuerdo. Entonces, esa transición fue muy fuerte y eso va a largo plazo en la que se debe evaluar, ¿sí? No podemos evaluarla en este momento ipso facto. Por eso es que necesitamos modelar el currículum. Entonces, en esta tarea de modelación existen 3 modelos. ¿Qué es lo que yo espero alcanzar con el modelo curricular? Sea un modelo sociocrítico, cognitivo, conductista, cognitivista, ¿sí? ¿Qué es lo que yo deseo? Identificación del perfil de egreso y los objetivos terminales. Yo ya tengo identificado el perfil de egreso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo deseo de los bachilleres de la República del Ecuador? ¿Qué es lo que desea el Ministerio de Educación? Que sean justos, que sean sólidos y que sean innovadores. Entonces, en base a eso determino los contenidos y la metodología que ya me da el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, mire, nuevamente, voy a mi documento. Todo tengo aquí, de todas las materias, por ejemplo, acá, vea. Ya en criterio de evaluación, orientaciones metodológicas, esto me parece que es dice participa en prácticas gimnásticas, diferenciándolas de las deportivas, partiendo de la identificación de las demandas de la práctica, construcción de ejercicios básicos. Entonces, mire, todo me da los objetivos, todo, me da aquí también el perfil de egreso, los indicadores, entonces, mire, todo me da. Y el currículo con énfasis en competencias también es lo mismo, todo me da. Solo que debo identificar esto, escoger esto y escoger esto. Y después ir desarrollando con el anterior documento que les mostraba, que es básicamente lo mismo. Todo me da, ¿ya? Sino que para medir esto, ahí sí necesito en el indicador de logro, pues evidenciar qué es lo que deseo. Si deseo realizar un ensayo, realizar sumas y restas, ¿sí? Que desarrolle, no sé, una página web, ¿sí? O investigue algo en específico, todo, absolutamente todo, ya me da el Ministerio de Educación en la parte curricular. Y eso es lo que me determina los contenidos. El Ministerio de Educación me dice, tantas horas debe dar tal cosa, tantas horas debe dar tal otra materia, qué es lo que esperamos que logre con cada una de estas materias, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les decía en la anterior clase que no debemos romantizar nuestra carrera profesional, ¿sí? Todos dicen, ah, es profesora, qué fácil. Pues no, sí, déjenme decirles que no es nada fácil. Estamos frente a un montón de estudiantes y debemos garantizar que todos aprendan, cada uno de ellos aprenda. Es una de las profesiones más arriesgadas del mundo, es una de las más difíciles. ¿Por qué? Porque necesitamos planificar, necesitamos pensar como el otro, necesitamos mucha empatía, necesitamos mucha solidaridad, porque nosotros enseñamos a ser solidarios, necesitamos también de manejar un montón de cosas, ¿sí? Por eso es que es la profesión de profesiones,
¿sí? Entonces, gracias a nosotros es que existen muchas profesiones. Entonces, ustedes siempre deben llevarse eso en claro, que nuestra profesión es la mejor de todas, ¿sí? Nosotros somos los mejores porque somos profesores, somos profesionales, ¿sí? Debemos llegar a que lo que nosotros hacemos, pues, se evidencie como un sentido de esfuerzo, de dedicación. Entonces, cuando venga un médico, un abogado, dicen, ah, no, sí, debe haber aprendido bastante y todo, y venga un profesor y dice, ah, no, solo es dar clases y ya. Pues estamos viendo que no es así, ¿no es cierto? No es solo dar clases y ya, es planificar, es pensar, es saber sobre estrategias metodológicas, es conocer al individuo, es desarrollar algo específicamente para ese individuo, lograr que aprenda. Entonces, eso se aprende en el currículo. Tenemos la estructura del currículo, lo que ya hemos visto, el mapa, todo nuestro mapa curricular, con destrezas, con indicadores, ¿sí? Todo nuestra metodología que va a ser el ERCA para ir planificando. ¿Mm? Tenemos también la organización, como les había dicho, lo macro, lo meso y lo micro. Vamos desarrollando. Y aquí viene el diseño de la evaluación. En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular se diseña la evaluación que debe partir de los objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos que permitan validar. Es lo que hemos hecho en nuestra planificación, ¿no es cierto? Hemos escogido en la parte de aplicación el producto y a ese producto le hemos dado un indicador y a ese producto le hemos dado una técnica y un instrumento de evaluación. Con eso, la evaluación está plasmada en un documento, ¿sí? En un diseño, tiene su proyecto, tiene su concepción, planes y programas, todo está básicamente planificado. Para este nuevo año lectivo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? El primer día de clases debemos llevar una hojita y entregarles a los chicos con todas las formas en las que van a ser evaluados durante todo el año, ¿sí? A nivel inicial, recuerden que no es posible que pierdan el año, sí, pero siempre también es necesario hablar con los papitos, decir, estos son las destrezas que ellos van a desarrollar para que ellos también se comprometan, ¿no? Entonces decirle, por ejemplo, habrá días que le mandemos a usted a que haga bolitas de papel con el niño y las pegue, habrá días que tenga que pintar, no sé, unos fideitos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos lograr, ¿sí? Interiorizar. Y eso es lo que nos permite este análisis epistemológico de nuestra profesión, ¿sí? Mire, esto es lo que nosotros desarrollamos cuando somos docentes. Siempre sabemos las necesidades, las causas, los motivos, estas relaciones que se dan, estas condiciones que se dan para el conocimiento. Y esto es lo que nos permite planificar, ¿sí? Esto es la metodología para el desarrollo curricular. Nosotros siempre estamos definiendo el modelo educativo, qué es lo que queremos de nuestros estudiantes, analizamos un contexto sociocultural en donde se van desarrollando cada uno de los elementos educativos, porque no es lo mismo dar las clases acá en Quito, ¿sí? Y dar las clases en una situación de frontera, en una situación de, no sé, en una situación de carencia de recursos, ¿sí? En escuelas unipersonales, en la ruralidad es mucho más difícil que en la parte urbana. Entonces, analizando ese contexto, vamos a ver qué es lo que queremos de nuestros estudiantes, cómo queremos que ellos progresen, ¿ya? Porque recuerden, la educación es un elemento, ¿sí? Que se da entre seres humanos. Entonces, la educación es el proceso doblemente humano. Tenemos la definición de la estructura curricular, que ya la tenemos, nos proporciona el ministerio, tenemos nuestra propuesta curricular, ¿sí? Sabemos de estrategias, sabemos de contenido, de recursos, entonces eso nos permite a nosotros irnos desarrollando, ¿sí? Dicho esto, seguimos avanzando.
en la parte de nuestro documento, ¿sí? Para evaluar. ¿Qué evalúo? La evaluación del currículum tiene la finalidad de mejorar la calidad de la educación y favorecer el desarrollo integral de los alumnos. ¿Sí? Evaluar. ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa tomar decisiones. Eso es lo más importante y eso es lo que nosotros debemos tener siempre en mente. Evaluar significa tomar decisiones. Sería imposible que yo tome algo que no he enseñado o que yo tome una evaluación para perjudicar a mis estudiantes. ¿Sí? Nosotros tenemos una materia que se llama ética profesional y dentro de esa ética debemos enmarcarnos. No puedo yo tomar algo que no he dado, no puedo tomar algo muy difícil. ¿Por qué? Porque estaría quedando mal yo. Tengo que tomar algo que yo he dado, que yo he explicado. ¿Por qué? Si todos sacan 10, pues yo me sentiré orgulloso porque sabré que ellos hicieron un buen trabajo porque yo hice un buen trabajo. Pero si yo tomo una evaluación y les va mal, ¿qué me está sucediendo? Entonces debo tomar decisiones. Digo, no, a ver, yo estaba explicando solo con la pizarra. No, entonces voy a traer material extra para poder explicar. Estaba enseñando geografía, pero no tenía mapas. Entonces, claro, por eso les fue mal. Entonces, cada uno va a traer un mapa, va a traer un portahojas, va a ingresar su mapa dentro del portahojas y un marcador borrable para que ustedes vayan señalando en el mapa y luego borren y eso les sirva como una pizarra para ustedes. Ya, entonces miren, ya tengo una noción de qué decisión voy a tomar para alcanzar el objetivo de aprendizaje. Eso es lo que me dice el currículum. Tú debes hacer que el proceso educativo ocurra, el proceso educativo suceda. Ahí yo voy a modificar, voy a reflexionar sobre el aprendizaje, voy a reflexionar sobre mi profesión, sobre lo que yo estoy haciendo, y ahí voy a evaluar esto del currículum. El contenido. El contenido es súper importante evaluar en el currículum. ¿Qué es lo que yo deseo que todos aprendan? Por ejemplo, yo les planteo que el currículum es muy eurocentrista. Entonces dicen, no, es que no debe ser así, no considero que sea eurocentrista porque hay una parte final, hay una parte en la que dice el nosotros. Entonces, no, entonces no es eurocentrista. Entonces hay que tener contenido relevante y actualizado, ¿sí? Por eso es que hoy en día se planteó una materia que se denomina problemas del mundo contemporáneo. Entonces, para tener algo relevante y actualizado dentro del contenido pedagógico. ¿Por qué? La matemática ha cambiado, ha ido sumándose, pero son las mismas bases, son las mismas fórmulas, igual sucede en la física, igual sucede en la historia. ¿Qué es lo que le hace interesante? Es que se está actualizando. Los objetivos son claros y alcanzables. Debo tener objetivos que me enmarquen en lo que yo deseo. Entonces, por aquí tengo unos objetivos, ¿sí? Este dice, participar autónomamente en diversas prácticas corporales, disponiendo del conocimiento corporales, conceptuales, emocionales, motrices, entre otros, que le permitan hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de su vida. Sí, me permite. Entonces yo digo, mi objetivo sí es claro y es alcanzable. Entonces, mire, esto es lo más importante. Digo, a ver, ¿evaluado el contenido es relevante y actualizado? Sí. ¿El objetivo es claro y alcanzable? Sí. Vamos ahora con la metodología. ¿La metodología es la adecuada para el contenido de los objetivos? Entonces digo, a ver, estoy desarrollando, ¿sí?, una metodología que cumpla los parámetros del ERCA, ¿sí? Estoy desarrollando eso. ¿Qué significaba ERCA? Ya, experiencia, reflexión,
conceptualización y aplicación. Eso es el ERCA. Una técnica de aprendizaje a las teorías, Ya, dependiendo muy de... bien. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, mire, yo digo, acá está siendo aplicada bien, está siendo la adecuada, entonces voy poniendo, ¿no? A ver, mi experiencia sí la estoy desarrollando bien. Tal vez en la aplicación estoy un poco mal, pero mi contenido sí tiene relación. Entonces ahí sí, voy sumando. Y en la evaluación es coherente con los objetivos y la metodología. Digo, a ver, en la metodología yo puse en aplicación que voy a hacer un ensayo. Y en la evaluación voy a evaluar un dibujo. Entonces no está en coherencia, ¿no es cierto? No hay una relación. Entonces digo, a ver, el objetivo dice que debe saltar en un pie. En la aplicación dice que debo jugar la rayuela, ¿sí? En la parte metodológica. Entonces yo le voy a evaluar si saltando la rayuela salta en un pie. Entonces, ahí tengo toda mi relación, ¿sí? Es mi conjunto. Entonces, con esto diré, no, mi currículo va bien o va mal. Aquí tengo unas intenciones educativas. Tengo el perfil del estudiante que yo deseo, porque esto es algo que como docentes debemos plantearnos un perfil de estudiante. Así sea el más loco que nosotros tengamos en nuestros estudiantes, siempre deben estar acá, deben superarnos a nosotros, esa es es lo más bonito de la educación, ¿no? Que el estudiante supere al maestro, que logre algo que él no creía que lo iba a lograr. Entonces ahí viene el perfil. Aquí, capacidad para destacar la idea central de un texto narrativo. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar? Las intenciones, la comprensión del sentido global de un texto sencillo mediante la identificación, clasificación de ideas esenciales. Miren, las actividades que debes realizar. La evaluación, coevaluación, autoevaluación, entrevista y evaluación del desempeño. Entonces, miren, tengo 4 elementos que me permitirán corroborar si los objetivos están siendo adecuados. La ponderación de las actividades. Esto es una rúbrica, ¿sí? Si ustedes desean, por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a borrar algunas páginas. También, vamos a ponerle aquí. Y por ejemplo, estar. Plantillas de rúbricas, ¿sí? Rubistar. Aquí está rubistando nuestra rúbrica. Y esto es, ¿sí? Para poder desarrollar su tarea. Porque yo le voy a decir, mira, esto es lo que yo deseo que hagas para que tengas 10. Entonces así no van a venir las personas y, profe, ¿por qué tengo 9? Digo, no, ¿por qué? Te faltó esto. Profe, ¿por qué tengo 7? Porque te faltó esto. Entonces, eso es lo que yo debo ir desarrollando. Miren, aquí están rúbricas para proyectos con destrezas. Veamos qué nos permite hacer con destrezas. Mira, ahora está un poco lento. El internet, pero ahí va. A ver, entonces, mire, aquí está. Podemos para ver la destreza. Una destreza
que me explico todo absolutamente. Una habilidad innata, algo que yo desarrollo. A ver, estimado papito, mire, esta es la rúbrica que yo le entregué para que se pueda evaluar. Entonces, eso me permite también evaluar mi currículum, ¿sí? La evaluación curricular es un proceso sistemático y reflexivo que tiene como objetivo analizar, valorar y mejorar la calidad de los programas de estudio que se imparten en los diferentes niveles educativos. La evaluación curricular se basa en 4 principios: utilidad, factibilidad, equidad y precisión. Y eso es lo que nosotros desarrollamos aquí. ¿Cómo vamos a evaluar? La evaluación nos da también el Ministerio de Educación. La evaluación nos dice que debe ser diagnóstica, formativa y sumativa. Es la que nosotros hacemos siempre. La diagnóstica, ¿sí? Cuando llegan y nosotros planteamos una serie de interrogantes para que ellos las vayan respondiendo y según eso medir los temas, medir la aprobación de contenidos del compañero anterior para poder seguir generando nuestros contenidos, ¿ya? La evaluación formativa es la que realizamos siempre. Cosillas pequeñas, vamos viendo si hace o no hace, si está desarrollando, si pinta, si no pinta, si recorta, si no recorta, si pega, si hace bolitas, si hace pedacitos, un papelito, ¿qué más puede ser? Si realiza operaciones complejas, si hace una crítica compleja, entonces yo voy, ¿sí? Desarrollando esta evaluación, que me permite mejorar el proceso. Recuerden que evaluar significa tomar decisiones, siempre en pos de mejorar. Y la evaluación sumativa, que es en cambio cuando yo mido el nivel de aprendizaje. Entonces esa por lo general es al final, ¿no? Entonces, el currículo me dice, debo generar una evaluación sumativa que me permita evidenciar si aprendió o no en un formato. Entonces me da el formato de una evaluación con una estructura tal, ¿sí? Entonces yo voy a ir desarrollando. Luego me dice los tipos de evaluación curricular, que ya lo hemos visto: la evaluación formativa, la sumativa, la diagnóstica. Hay una evaluación normativa, ¿sí? Que permite comparar el rendimiento del estudiante con otros estudiantes, ¿sí? Entonces, tomo un curso y las mismas preguntas las tomo a otro y yo mido la calidad, ¿sí? entre los dos cursos. La evaluación criterial, que compara el rendimiento con un criterio establecido. Entonces, no todas las preguntas van a tener el mismo valor y según eso yo voy a realizar la toma de decisiones adecuada, ¿no? Entonces la criterial. Luego tenemos los instrumentos de evaluación curricular. Estos instrumentos tienen un propósito, tienen un criterio de evaluación, que aquí tenemos los instrumentos: pruebas escritas, observación directa, portafolios, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, las que ustedes deseen, porque la parte de las pruebas escritas me van a llevar, son totalmente válidas, me permiten retroalimentar en el proceso educativo y, una vez más, tomar decisiones para mejorar el currículo, ¿ya? Luego viene el análisis de resultados. ¿Cómo analizo los resultados? Mediante unos criterios. Me planteo estos criterios que para mí serán mis indicadores y mis objetivos. Recojo los datos y con esto voy a analizarlos. Es decir, a ver, en tal curso me fue bien porque hice tal cosa, en tal me fue mal porque no puse esto, no llevé el mapa, no hice esto, entonces tomo la decisión. Elaboro mi informe. Recuerden que todos los informes deben estar citados en formato APA, ¿sí?
utilizar la referencia adecuada, tener afirmaciones, tener argumentos que sean adecuados para poder respaldar y sustentar mi informe. ¿Ya? Luego viene el diseño y el desarrollo de programas educativos, que eso nosotros podemos replantear el currículo que tenemos, podemos modificar el currículo, sí, que es lo que hacen las personas de inicial. Ellos modifican el currículo capaz de que las destrezas que logran le permitan alcanzar un nivel de éxito para su educación, ¿sí? No solo a nivel inicial, nosotros también en el bachillerato podemos modificar nuestro currículo. Recuerden, podemos utilizar las imprescindibles, las deseables, ¿sí? Entonces, esos aprendizajes utilizamos para hacer nuestro diseño. Sin embargo, podemos diseñar nuestros programas educativos, que es lo que usualmente hacemos nosotros con los proyectos. Son unos microdiseños de programas educativos y esto se basa específicamente en que deseamos planificar y evaluar adaptando a las necesidades de los contextos educativos. ¿Qué debemos hacer para diseñar un proceso contenidos? Estos contenidos se despliegan lo que nosotros conocemos como estrategias metodológicas, los recursos, ¿sí? La parte de la consolidación y la aplicación. Entonces, como ven, son temas que se van perfeccionando con el paso del tiempo. ¿Sí? Planificación, mejor organización. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta para organizar un programa educativo es la didáctica que nosotros vamos a llevar a cabo. Por eso es que cada una de las instituciones escoge su modelo o su pedagogo a seguir. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho la educación según Johann Comenius. Hay otros que les gusta la educación Montessori. Hay otros que les gusta la educación Makarenko. Entonces, son diversos pedagogos que pues dan su punto de vista y que muchos se apegan a eso, ¿no? Luego tenemos que ya en el siglo XXI debemos desarrollar pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración, que es lo que se está pegando en nuestro currículo con énfasis en conexión del programa educativo. Como ya les expliqué, el Ministerio de Educación nos entrega todo. Si en las unidades educativas privadas les entregan o les dicen, vamos a planificar con el Ministerio de Educación, ustedes ya tienen los elementos, ya tienen las herramientas, tienen el conocimiento, pueden planificarlo de una manera muy fácil, ¿sí? Si el coordinador de área en el aspecto privado les dice o les solicita planificar las unidades de otra forma, pues solo deben ir buscando los objetivos, los indicadores que básicamente están con el mismo código y de ahí ir desarrollando, ¿sí? Que ustedes ya lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden evaluar con los instrumentos que nos proporciona el Ministerio de Educación o desarrollar sus propios instrumentos que pueden ser validados, ¿sí? por un agente externo. En este caso, si tienen en su unidad educativa y ustedes van a desarrollar sus elementos de evaluación, pues pueden solicitarnos a alguno de los docentes que estamos aquí en el instituto para observar la pertinencia de ese instrumento y pues nosotros les podemos validar, ¿sí? Nosotros les podemos colaborar en eso, no hay ningún problema. O también podemos colaborarles con las rúbricas y eso, ¿sí? Si ustedes desearían, igual nos contactan y podemos colaborarles en eso. Como parte de la unidad 4, les envié un proyecto innovador. Entonces ahí está, ¿no?
cómo es la estructura del proyecto innovador, cómo pueden plantear un objetivo, cómo deben tener unas referencias, cómo deben contextualizar, ¿sí? La viabilidad pedagógica, que están en esos elementos, que son los que se van llenando, el impacto en la mejora educativa y autónoma del alumnado. Pues, por ejemplo, para una tesis sería muy bonito investigar sobre esto, ¿no? Sobre evaluación, investigar sobre el desarrollo de una metodología basada en el modelo del ERCA. O sea, existen muchísimas cosas donde se podrían ir investigando, ¿no? Ustedes que ya están igual próximos a graduarse, entonces podríamos seguir pensando en esto de la tesis o en el examen complexivo, ¿no? Pero mire, investigar es muy importante porque nos permite crecer. Entonces ahí tenemos páginas web, tenemos el hecho de los programas, las herramientas tecnológicas, tanto ponerlo ahí, la expresión, el componente social, ¿sí? Eso es muy interesante. Y por último, pues tenemos nuestras referencias y como les había dicho en la anterior clase, nosotros también planificamos. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, pero para nosotros se llama sílabus, porque nosotros tenemos pues lo que se conoce como libertad de cátedra. Y eso es lo que hemos visto en estas dos clases, ¿sí? Hasta aquí, preguntas, dudas, consultas. Recuerden que este es su elemento para dar la evaluación el día de mañana hasta el lunes las 12 de la noche. Entonces, se sientan, ¿sí? Hoy en la noche, o sea, hoy mismo más lueguito, o mañana en la mañana y empiezan a leer, ¿sí? Empiezan a leer. Este documento, de este mismo documento, están las preguntas de su evaluación, ¿sí? Eso es lo que se ha deseado, eso es lo que se está buscando, que de estas mismas guías, pues ustedes puedan responder. Vuelvo y repito, nosotros como docentes tenemos que garantizar que ustedes respondan lo que nosotros les hemos enseñado, ¿sí? Entonces, esta guía es, pues, el elemento con el cual se les va a evaluar. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes. ¿No? Bueno, de ser así, ha sido siempre un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde-noche, ¿sí? Les deseo un bonito feriado, que pasen bien con sus familias, que disfruten, ¿sí? Si van a pasear, salgan con precaución, igual disfruten mucho con sus familias. Un fuerte abrazo para ustedes y pues nos estaremos viendo en las próximas clases. Un fuerte abrazo, cuídense. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, Tengan profe. buenas noches a todos y todas. Que tengan una linda noche para todos. Gracias, cuídense. Buenas noches, compañeros. Luego. Gracias, profesor. Gracias, Magíster. Una buena noche. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.